Hola, ¿cómo están? Este es nuestro nivel 4 de conceptos históricos hecho por Jerónimo Nieto y yo, María Antonia Espinosa. A lo largo de la historia del mundo ha habido grandes transformaciones impulsadas por las revoluciones, procesos donde los pueblos se levantan contra los sistemas injustos y buscan libertad, igualdad y justicia. Hoy hablaremos de tres revoluciones que marcaron la historia moderna: la Revolución Francesa, la rusa y la cubana. Analizaremos sus contextos, sus etapas, cómo transformaron la política, la economía y la cultura del mundo. Antes de la Revolución, Francia era el país más poblado de Europa Occidental. Su ubicación central le daba una gran influencia sobre los demás países, pero también la exponía a enemigos por todos sus frentes. Además, Francia vivía bajo la monarquía absolutista del rey Luis XVI, además de que tenía una fuerte crisis económica causada por guerras anteriores, deudas del Estado y malas cosechas. La sociedad estaba dividida en tres estamentos: el clero, la nobleza y el tercer estado, o sea, el pueblo, y este cargaba con todos los impuestos, lo que generó hambre, pobreza y un enorme descontento social. Además de que pues las ideas ilustradas y la Revolución Americana inspiraron a los franceses con valores de libertad, igualdad y razón, enfrentando las creencias tradicionales de la monarquía y la iglesia. La Revolución Francesa tuvo tres grandes periodos. El primero de ellos, el estallido de la Revolución y las huelgas pacíficas. Durante este periodo se buscaron reformas pacíficas, pero con bastante trasfondo, ya que durante este periodo el pueblo se estaba rebelando en frente a las injusticias con las que vivían. Tras esto vino la caída de la monarquía y la radicalización, momento en el cual subió Robespierre al poder y, al tener un exceso de su poder, empezó una purga o una ejecución masiva que terminó en el periodo del terror, que fue un periodo de violencia extrema. Tras esto, finalmente viene la violencia contenida y el control político. Durante esta etapa podemos ver cómo termina el periodo del terror. Sin embargo, el nuevo intento de democracia o el directorio, que tuvo una duración aproximadamente de 5 años, mantenía una corrupción inmensa y trataba de censurar toda la violencia que mantenía. Y tras esto, en 1799 llega el golpe de Estado de Napoleón. Bueno, pues las consecuencias globales fueron que pues políticamente la Revolución Francesa cambió el concepto del poder, surgió la República moderna, el voto y la idea de soberanía popular. Económicamente eliminó el sistema feudal e impulsó la economía liberal basada en la propiedad y el trabajo individual. Y culturalmente expandió las ideas de libertad y derechos humanos por Europa y América Latina, inspirando la independencia hispanoamericana y el pensamiento democrático actual. Rusia era el imperio más extenso del planeta, abarcando territorios desde Europa hasta Asia, pero esa extensión dificultaba su comunicación y el transporte de recursos. Durante la Primera Guerra Mundial sufrió grandes derrotas, hambre y pobreza, lo que llevó al colapso del zarismo. La mayoría de los campesinos vivían en condiciones miserables, mientras la nobleza y el zar concentraban el poder. El pueblo exigía reformas y surgieron los movimientos socialistas inspirados por las ideas marxistas liderados por Lenin y Trotsky. En esta época el arte y la filosofía rusa comenzaron a reflejar el cansancio del pueblo ante la opresión y la esperanza de un nuevo modelo de igualdad. La Revolución rusa estuvo marcada por tres grandes periodos, divididos según la transformación ideológica. Sin embargo, antes de esto se presenció la crisis del zarismo o los antecedentes, que tuvo transcurso alrededor de 1904 y el 2 de marzo de 1917. En 1904 y 1905 había salido Rusia de la guerra ruso-japonesa. Sin embargo, tras esta quedaron devastados y el pueblo empezó a hacer huelgas y protestas frente al poder del Nicolás II por las crisis y desigualdades que mantenían, hasta que finalmente el 2 de marzo de 1917 el Nicolás II queda abolido y el rechazo al trono de su hermano termina con la dinastía de más de 300 años de los Romanov. Tras esto viene el gobierno provisional y el doble poder, que va desde marzo hasta el 25 de octubre de 1917. Durante este periodo se trata de buscar una democracia liberal con la participación de todo el pueblo en las decisiones políticas. Sin embargo, no solucionan los problemas indispensables y esto genera que, junto con la influencia de Lenin y los bolcheviques, logren abolirlos en 1917, el 25 de octubre. Tras esto vino la revolución bolchevique y la guerra civil, que tuvo lugar entre octubre de 1917 y 1921. Durante este periodo, que fue liderado por Lenin junto con los bolcheviques, se solucionaron los problemas anteriores que el gobierno provisional no pudo. Sin embargo, se empezaron a ver choques ideológicos entre el Ejército Rojo y el de los blancos. El Ejército Rojo, liderado por Trotsky, que dio inicio al Terror Rojo, que fue un periodo devastador para el país, con una violencia muy elevada, que finalmente termina con la victoria de los rojos, y a lo largo de todo este periodo se dio una revolución socialista donde se empezaron a instaurar nuevos cambios.
Tras esto vino la creación de la URSS, que tuvo lugar entre 1921 y 1924. Durante este periodo, que se continuaba con el régimen bolchevique, se dio inicio a un Estado comunista centralizado, lo que significa que toda la economía era concentrada por el Estado y el poder se centraba en un solo partido, o sea, los bolcheviques. Rusia durante este periodo también se unió a la unión entre repúblicas soviéticas europeas y tras la muerte de Lenin y la subida de poder de Stalin, el poder se volvió un régimen socialista y dictatorial. Consecuencias globales. Políticamente surgió el socialismo como sistema mundial, enfrentando al capitalismo y dividiendo el planeta durante la Guerra Fría. Económicamente, Rusia eliminó la propiedad privada y estableció la planificación estatal, modelo que influyó en países de Asia y América. Culturalmente expandió las ideas del marxismo-leninismo y esta se volvió una ideología oficial y expandió por el mundo las ideas socialistas y una crítica hacia el capitalismo cuestionándolo. Cuba era una isla con gran valor comercial por su cercanía a Estados Unidos, además de que pues su economía dependía del azúcar y del comercio estadounidense. Además de que el país era gobernado por el dictador Fulgencio Batista, que provocó una pobreza y una corrupción y una desigualdad social muy graves. Además de que pues los campesinos y trabajadores vivían en condiciones precarias, mientras una élite dominaba la riqueza. La influencia estadounidense se sentía en lo cultural, pero también surgía un fuerte sentimiento antiimperialista y nacionalista que inspiró a jóvenes como Fidel Castro y Che Guevara. La Revolución cubana estuvo dividida por tres grandes etapas. La primera de ellas fue el origen de la ideología y el fracaso inicial, que fue desde 1952 hasta 1956. Durante esta etapa se originó el movimiento del 26 de julio, liderado por Fidel Castro, que estuvo influenciando y generando una gran comunidad de personas que iban en contra de la ideología que tenía Batista. Tras esto vino la guerrilla en la Sierra Maestra y la lucha armada, que tuvo lugar entre 1956 y 1958. Durante este periodo, la oposición se concentró en atacar al gobierno de Batista y empezaron a ganar mucha más influencia de los campesinos y estudiantes, lo que los llevó a expandir sus ideas hasta que finalmente tuvieron éxito y obligaron a Batista a huir a República Dominicana en 1959. Tras esto viene la radicalización socialista que tuvo lugar entre 1959 y 1961, momento durante el cual el gobierno de Fidel empieza a hacer reformas agrarias. Sin embargo, esto genera tensiones económicas con Estados Unidos hasta que finalmente esta relación se rompe y Cuba pasa a estar bajo el abrigo de la Unión Soviética. Y tras esto, Fidel declara a Cuba como un Estado socialista. Bueno, ahora vamos con las consecuencias globales. Políticamente, Cuba se convirtió en el primer país socialista en América, aliándose con la Unión Soviética y enfrentando el poder estadounidense. Económicamente cambió el modelo capitalista por una economía estatal y planificada, y culturalmente inspiró movimientos de liberación en América Latina, fortaleciendo la identidad nacional cubana y promoviendo la educación y la salud pública como pilares sociales. Finales. Bueno, primero es que las tres revoluciones, la francesa, la rusa y la cubana, cambiaron para siempre la historia mundial. Cada una desafió el poder de su tiempo y creó nuevos modelos políticos y económicos. También que la francesa sembró las bases de la democracia y los derechos humanos, la rusa dio origen al socialismo y la lucha obrera, y la cubana encendió el espíritu antiimperialista y la justicia social en América Latina. Y por último, pues que cada una dejaron sus huellas y que pues se mantienen hoy en día vivas, recordándonos que el cambio es posible cuando los pueblos se atreven a cuestionar el poder y luchar por su libertad.